Muy bien, hermanos, bienvenidos de vuelta. Vamos a empezar esta segunda sesión de nuestro primer día de conferencia, de la conferencia Muchos Pastores, un solo rebaño. En la primera sesión vimos, bueno, ¿de dónde saco esta idea de muchos pastores, un solo rebaño? Vimos que lo encontramos en los escritos de Cipriano de Cartago, pero luego también demostramos de que en esencia, este principio viene de la Biblia misma y que vimos que si bien tal vez lo desarrollamos un poco diferente a como lo hizo Cipriano en el pasaje que citamos, de todas maneras hemos visto de que no se puede negar que en la Biblia se presenta de que todos los pastores de la iglesia reciben esta tarea eh, de cuidar al único rebaño de Cristo y que eso conlleva una responsabilidad mutua, una interdependencia, pero vamos a ver en esta sesión, en la práctica, ¿no? Ya hemos hablado de un poco de teoría, pero bueno, ya en la práctica, ¿cómo es que hicieron eso los apóstoles? Nos vamos a enfocar no solamente este día, sino en el resto de la conferencia, en la práctica de los concilios de la iglesia. Vamos a ver lo que se, mm, muchas veces se menciona como el primer concilio de la iglesia, que sería el concilio de Jerusalén. Esto lo encontramos en el capítulo 15, del libro de los Hechos. Entonces, antes de que podamos nosotros leer el texto de la Biblia, que quiero que lo leamos, es un pasaje extenso, pero creo que vale la pena leerlo todo. Vamos a hacer un par de comentarios, pero como se nos dice también muchas veces, para interpretar bien un pasaje tenemos que verlo en su contexto. Entonces, antes de que leamos este pasaje, quiero que lo pongamos un poco en contexto para entender lo que está pasando, ¿verdad? Hemos dicho de que se calcula que el Concilio de Jerusalén ocurre entre el año 49 o 50. Esto nos pone a unos 20 años después de la resurrección del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo debe haber resucitado más o menos en el año 30, ¿no? Ahora, tal vez alguno esté pensando, no, pero ¿acaso el Señor no empezó su ministerio con 30 años y duró 3 años el ministerio? ¿No sería el año 33? Bueno, ahí pasa algo que cuando se empezó a contar los años como lo hacemos hoy, se cometieron algunos errores y por eso es que se cree que Jesús realmente nace en el año más o menos 4 antes de Cristo. Es algo bastante curioso, pero lo que esto significa es que el Señor resucita y bueno, Pentecostés también ocurre más o menos en el año 30 después de Cristo, ¿no? Y estamos viendo que entonces el Concilio de Jerusalén serían unos 20 años después de la resurrección, después de Pentecostés. O sea, han pasado 20 años ya en el que los apóstoles han estado ministrando en Judea, en Samaria, se dice en Hechos, ¿verdad? Empiezan en Judea, luego Samaria y hasta los confines del mundo, dice, ¿verdad? Notamos que inicialmente, como vemos que se empieza en Jerusalén, en Judea, el Señor Jesucristo era judío, todos los apóstoles eran judíos. Estas primeras iglesias eran iglesias netamente judías y eran judíos religiosos. Eran judíos que guardaban la ley de Moisés. Eran judíos que guardaban la ley de Moisés. O sea, la primera iglesia, la iglesia primitiva, ¿no? La primera de todas, es una iglesia, como decimos, netamente judía. Y por la misma razón, y la pregunta más importante que surge en estos años es qué hacer con los gentiles que no están circuncidados, que no guardan la ley, cómo se van a relacionar a nosotros, ¿verdad?
Esto fue, como digo, probablemente la pregunta más importante que los apóstoles tuvieron que responder en estos primeros años. Unos 10 años después de que los apóstoles empiezan su ministerio en Pentecostés, ocurre el evento con Cornelio. Fíjense, nosotros lo leemos en la Biblia y saltamos de una cosa a otra y no nos damos cuenta a veces cuánto tiempo ha pasado, pero los especialistas calculan de que la conversión de Cornelio en el capítulo 10 de Hechos ocurre más o menos unos 10 años después de Pentecostés. O sea, estamos hablando de que por esos 10 años los apóstoles se enfocaron en ministrar a los judíos, también ya habían alcanzado a samaritanos, ¿verdad? Pero todavía pues no habían entrado a la iglesia verdaderos gentiles, gentiles incircuncisos, ¿verdad? Que no guardaban la ley. Por eso es importante el caso de Cornelio, porque Cornelio es el primer caso que vemos, por lo menos que vemos en la Biblia, de un verdadero gentil, un incircunciso, que cree en el Señor Jesucristo y es bautizado, ¿no? Y esto ocurre 10 años antes del concilio de Jerusalén. También recordamos, como vamos a ver, muy importante lo que ocurre, de que solamente Dios puede saber lo que hubiese pasado si las cosas ocurrían de una manera diferente, ¿no? Porque si recuerdan ustedes lo que pasa en el capítulo 10 de Hechos, Pedro le está predicando a Cornelio y a su familia. Primero Pedro, ahí es donde se dan cuenta que Pedro sigue guardando la ley, porque él, en esa visión en que le dice mata y come, él no quiere comer cosas impuras, pero tampoco él inicialmente quiere entrar a la casa de Cornelio, porque es un pagano, no quiere ensuciarse. Y entonces tiene que recibir la visión, tiene que venir el ángel, tiene que venir a hablarle, ¿verdad? Tanto a él, a Cornelio, para que finalmente se puedan reunir. Y este viaje de Cornelio, Cornelio vivía en Cesarea Marítima, que estaba a unos 2 días de viaje de Jerusalén, o sea que tampoco es que él vivía en Jerusalén, tampoco estaba a la vuelta de la esquina. Pero finalmente va a Pedro, convencido por el Espíritu Santo, convencido por el Señor, y en medio del sermón que él está predicando, el Espíritu Santo desciende sobre Cornelio. Y esto pues es algo escandaloso, porque como repetimos, él no es judío, él no está circuncidado, no está guardando la ley de Moisés. Y esto pues crea la pregunta de qué hacemos con él. Y vemos que a lo que atina a Pedro es decir, bueno, sí, bauticémoslo, bauticémoslo, porque ya recibió el Espíritu Santo. Ahí vemos cómo en la mente de Pedro el bautismo y el Espíritu Santo tienen que ir juntos, ¿verdad? Por eso que se tiene que bautizar. Pero vemos que después de eso también eh, el, Pablo empieza su primer viaje misionero, y el concilio de Jerusalén ocurre 1 o 2 años después de que ese primer viaje misionero termina. Y esto es importante notar porque Pablo y Bernabé estuvieron predicando entre los gentiles y trajeron a muchos conversos, nuevas personas, almas que ganaron entre los gentiles. Y con ellos pasaba lo mismo que con Cornelio. Ellos eran gentiles, eran incircuncisos, ellos no guardaban la ley y no se les pedía, Pablo no les pedía a ellos que se circunciden, sino les enseñaba a Pablo de que era suficiente para ellos creer el Evangelio del Señor Jesucristo y que este Evangelio los hacía miembros de la misma comunidad del pacto que los judíos que estaban circuncisos y guardaban la ley, porque su aceptación delante de Dios venía pues completamente de la gracia del Señor Jesucristo, de lo que Cristo había hecho por ellos. Entonces este es el contexto, es un contexto pues en el que todavía temprano, ya han pasado años de Pentecostés,
pero relativamente temprano, la iglesia se está encontrando nuevas experiencias, nuevas preguntas y pues ocurre lo que leemos a continuación, ¿no? Perdón, todavía no lo leemos. Lo que va a ocasionar el concilio, fíjense lo que vamos a ver en esta conferencia, es de que estos concilios, por lo general, tratan de resolver debates, controversias, preguntas que surgen y que amenazan con dividir a la iglesia. En este caso vamos a ver de que surge el grupo de los judaizantes en Jerusalén, un grupo de judíos religiosos que, como el resto de judíos religiosos cristianos, guardaban la ley, pero ellos van a decir, se le llama judaizantes porque básicamente decían que los gentiles tenían que hacerse judíos, por eso es judaizante, ¿verdad? Tenían que circuncidarse, tenían que guardar la ley. Y entonces, una postura muy diferente a la de Pablo, ¿no? Pablo le decía, no es necesario circuncidarse, no es necesario guardar la ley, solo es necesario creer en el Señor Jesucristo. Los judaizantes predican algo diferente, y lo que estaba en juego aquí, vamos a ver, es la integridad del Evangelio, ¿verdad? Estaban predicando el mismo evangelio Pablo y los judaizantes, cuál versión era la versión correcta. Eh, y luego también estaba en juego la unidad entre los creyentes judíos, porque si se concluía de que los gentiles tenían que efectivamente circuncidarse y guardar la ley, y habían estas otras iglesias que no lo hacían, entonces se dan cuenta cómo se parte la iglesia en dos y se crea el grupo de los gentiles que no guardan la ley y los judíos que sí guardan la ley. Entonces esto era un asunto bastante serio que tenía que ver con el evangelio, que tenía que ver con la unidad de la iglesia, y así es como llegamos pues al concilio de eh, Jerusalén, ¿no? Capítulo 15 del libro de los Hechos, versículo 1. Dice así, perdón. Algunos que llegaron de Judea, perdón, voy a mover esto para que lo pueda leer bien. Algunos que llegaron de Judea enseñaban a los hermanos gentiles de Antioquía y de toda la región de Siria, si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. Ahí está, fíjense. Estamos hablando de un hecho de salvación. Eso es un asunto sumamente serio. Está diciendo no pueden ser salvos si no se circuncidan. Versículo 2. Como Pablo y Bernabé tuvieron gran disensión y debate con ellos, los hermanos determinaron que Pablo y Bernabé y algunos otros de ellos subieran a Jerusalén a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Fíjense entonces cómo este asunto está involucrando a no solamente diferentes grupos étnicos, judíos y gentiles, sino también diferentes iglesias. Está la iglesia de Jerusalén, los judaizantes vienen de Jerusalén. Están las iglesias de los gentiles, ¿verdad? Está la iglesia de Jerusalén, está la iglesia de Antioquía, están los líderes de uno y otro lugar, diferentes congregaciones, ¿verdad? Y cómo involucra pues a estas iglesias y realmente pues a toda la iglesia en el imperio. Y entonces dice pues que suben a Jerusalén a ver a los apóstoles. Pero fíjense, es importante notar lo que estamos viendo acá. Dice versículo 2: algunos otros de ellos subieron a Jerusalén a los apóstoles y a los ancianos. Acá una vez más vemos cómo los apóstoles se ve que tienen esta labor pastoral que comparte, que no es exclusiva de ellos, sino que la comparten con los ancianos, con los pastores de la iglesia, para tratar este asunto. Entonces, dice así. Así que, siendo enviados por la iglesia, fíjense, la iglesia de Antioquía envía a este grupo, esta delegación, pasaron por Fenicia y Samaria relatando detalladamente la conversión de los gentiles. Fíjense la relación que hay entre estas iglesias. Por un lado, unas personas vienen, visitan, ¿no? Seguramente se hospedan en este pasaje, ¿no? Se quedan con las iglesias. Vemos entonces la relación que hay entre diferentes iglesias. Así que siendo enviados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria relatando detalladamente la conversión de los gentiles
y causaban gran gozo a todos los hermanos. Es importante, ya de cierta manera, Pablo y Bernabé están tratando de demostrar su argumento de que la salvación ha venido a los gentiles no por la ley, sino por la fe en Jesucristo. Versículo 4. Cuando llegaron a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia, los apóstoles y los ancianos, e informaron de todo lo que Dios había hecho con ellos. Versículo 5. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Fíjense, curiosamente, cómo esta posición de los judaizantes estaba dentro de la iglesia de Jerusalén, pero de cierta manera no habían salido a la luz, pues porque no había la necesidad de abordar el problema, porque inicialmente si todos son judíos, todos guardan la ley, no hay gentiles que son parte de la comunidad, pues no hay la necesidad de preguntarse qué hacemos con los gentiles. Pero es cuando se comienza a predicar y a establecer estas iglesias gentiles, incircuncisas, en el mundo mediterráneo del imperio, es que surge esta pregunta, esta diferencia. Esta postura estaba dentro de la iglesia, estos están dentro de la iglesia, los judaizantes están dentro de la iglesia, pero piensan de manera diferente que los apóstoles. Y ellos, pues, se levantan y dicen, es necesario circuncidar a los gentiles, mandarles que guarden la ley de Moisés. Entonces, los apóstoles y los ancianos se reunieron para considerar ese asunto. Una vez más, fíjense, acá no se concluye, bueno, que cada uno haga lo que mejor le parece. Que a cada congregación, que cada uno pastorea haga lo que mejor le parece. No, esto nos concierne a todos. Esto nos concierne a todos. Así que vamos a discutirlo juntos. Y fíjense, no solamente los apóstoles, es los apóstoles y los ancianos que se reúnen para considerar el asunto. Y dice, versículo 7, después de mucho debate, Pedro se levantó y les dijo, pues les va a contar lo que había pasado con Cornelio. Dije, hermano, ustedes saben que en los primeros días Dios escogió de entre ustedes que por mi boca los gentiles oyeran la palabra del Evangelio y creyeran. Dios que conoce el corazón les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo. Esto es importantísimo porque ellos reciben el Espíritu Santo sin ser circuncidados. Esto es lo que lo convence a Pedro que no se necesita ser circuncidados, porque recibieron el Espíritu Santo sin ser circuncidados. Dios que reconoce el corazón les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, al igual que a nosotros, y que ninguna distinción hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tientan a Dios poniendo sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Creemos más bien que somos salvos por la gracia del Señor Jesús, que de la misma manera que ellos también lo son. Es una sola gracia, un solo evangelio, una sola salvación que es suficiente para salvar a judíos como gentiles. Toda la multitud hizo silencio y escucharon a Bernabé y a Pablo. Fíjense, muy importante esto. A pesar de que el Señor le dice a Pedro, Pedro, pastorea mis ovejas. Fíjense que en esta reunión no es suficiente escuchar lo que Pedro dice. Si Pedro fuese, como se dice, ¿no? El primer papa y tendría una enseñanza infalible, y entonces acá ellos pudieron haber dicho, bueno, asunto resuelto, ¿no? Ya Pedro dijo lo que se tiene que hacer, pero no. Vemos que después de que habla Pedro, hablan otros pastores, Bernabé y Pablo en este caso. Toda la multitud hizo silencio y escuchaban a Bernabé y están escuchando, están juzgando los que están reunidos, principalmente pues los apóstoles y los ancianos. Toda la multitud hizo silencio y escuchaban a Bernabé y a Pablo que relataban las señales y prodigios que Dios había hecho entre los gentiles por medio de ellos. Cuando terminaron de hablar, fíjense, tampoco es que, bueno, vamos a escuchar a Pablo y lo que Pablo diga se va a hacer. Tampoco es así. Vamos a escuchar a otro que quiere hablar. Jacobo, el medio hermano de Jesús. Cuando terminaron de hablar, Jacobo tomó la palabra y dijo, escúchenme, hermanos.
Simón ha relatado cómo Dios al principio tuvo a bien tomar de entre los gentiles un pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, tal como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que ha caído, y reedificaré sus ruinas y lo levantaré de nuevo, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles que son llamados por mi nombre, dice el Señor, que hace saber todo esto desde tiempos antiguos. Acá es importante, ¿no? No solamente decir, contar las experiencias que ha tenido, pero demostrar que estas experiencias se ajustan a la Biblia, a la enseñanza de las Escrituras, en este caso, pues a las profecías del Antiguo Testamento. Por tanto, dice Santiago, ¿verdad? Yo opino que no debemos molestar a los que de entre los gentiles se convierten a Dios, sino que les escribamos que se abstengan de cosas contaminadas por los ídolos, de fornicación, de lo estrangulado y de sangre. Porque Moisés, desde generaciones antiguas, tiene en cada ciudad quienes lo prediquen, pues todos los días de reposo es leído en la sinagoga. ¿Qué es lo que está diciendo acá Santiago? Pues él lo que está recomendando es de que los gentiles se abstengan de las cosas que son más ofensivas para los judíos. ¿Por qué está haciendo esto? Hay que recordar acá lo siguiente. Los primeros cristianos aquí son judíos que guardan la ley. En este contexto del primer siglo, lo principal que hace la iglesia cuando se reúne es adorar a Dios en el contexto de esta cena del Señor, en la que no solamente comía un poquito de pan y un poquito de vino, sino que también se comía. Y entonces, esto que significa de que en la iglesia judíos con gentiles se sientan a comer, ¿no? Y entonces, por eso, porque en la iglesia judíos y gentiles se sientan a comer, es que para no ofender a los creyentes judíos, que todavía son muchos, ¿verdad? En este contexto, lo que recomienda Santiago es no les vamos a pedir que se circunciden y guarden la ley, pero que sí se abstengan de estas cosas que son eh, sumamente ofensivas para los judíos, ¿no? Y entonces la idea aquí es preservar el evangelio, ¿no? No imponer la circuncisión, no imponer la ley de Moisés, pero también mantener a la iglesia unida para que no se divida el pueblo de Dios innecesariamente, ¿verdad? Y entonces, versículo 22, entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos. Fíjense, es después de todo este diálogo y discusión en la que participan diferentes, se busca un acuerdo aquí. Dice, entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos. Esta es una decisión conjunta que se toma. Y no solamente la toman los apóstoles, y luego también se comunica esto a la iglesia también está de acuerdo. Dice, pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, escoger de entre ellos algunos hombres para enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Fíjense, que todas estas congregaciones, iglesias que se comunican de aquí para allá, enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas llamado Barsabás y a Silas, hombres prominentes entre los hermanos, y enviaron esta carta con ellos. Escriben esta carta, ¿no? Los apóstoles y los hermanos que son ancianos, a los hermanos en Antioquía, Siria y Cilicia, que son los gentiles, saludos. Puesto que hemos oído que algunos de nosotros, a quienes no autorizamos, importante observar eso, ¿no? Los apóstoles dicen, nosotros no enviamos a los judaizantes, sí que estaban aquí en la iglesia de Jerusalén, pero nosotros no los enviamos para que les digan lo que le dijeron. No autorizamos. Los han inquietado con sus palabras, perturbando sus almas. Obviamente, si vienen de Jerusalén, ellos van a pensar, caramba, ¿qué está pasando acá? ¿Acaso eso es lo que enseñan los apóstoles? Dice, los han inquietado con sus palabras, perturbando sus almas. Nos pareció bien, habiendo llegado a un común acuerdo. Fíjense ahí, cómo es que ejercitan su tarea pastoral los muchos pastores sobre un solo rebaño, habiendo llegado a un común acuerdo. Nos pareció bien escoger algunos hombres para enviarlos a ustedes con nuestros amados Bernabé y Pablo. Estos hombres han arriesgado su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
Por tanto, hemos enviado a Judas y a Silas, quienes también les informarán las mismas cosas verbalmente, porque pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles mayor carga que estas cosas esenciales. Y acá está bien, pues fíjense cómo dice, nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros. Es casi como que los mm, participantes en el concilio concluyen de que la voz del Espíritu Santo se escucha en el consenso de los pastores, en el consenso de los pastores. ¿Qué se concluyó? Bueno, que se abstengan de lo que ha sido sacrificado a los ídolos, de sangre, de la carne de animales que han sido estrangulados y de fornicación. Dice, si se guardan de tales cosas, harán bien. Pásenla bien, dice. Termina la carta. Así que ellos, dice, después de ser despedidos, descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación, entregaron la carta. Cuando los hermanos la leyeron, se regocijaron por el consuelo que les impartía. Imagínense, no tenemos que circuncidarnos y hacernos judíos. El evangelio es suficiente. Imagínense el alivio. Versículo 32. Siendo Judas y Silas también profetas, exhortaron y confortaron a los hermanos con un largo mensaje. 33. Después de pasar allí algún tiempo, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Y aquí termina el relato del concilio de Jerusalén. Y como vemos, este principio de muchos pastores, un solo rebaño, y en este caso del concilio de Jerusalén. Una vez más, vemos que hay pluralidad de líderes. Son muchos líderes que participan. No es un apóstol, son los apóstoles en plural. Y no solamente son los apóstoles con los ancianos, con los pastores de la iglesia. Fíjense que además de eso, también parece haber una igualdad entre todos estos líderes. Eh, los apóstoles no dicen, bueno, nosotros vamos a decidir y ustedes el resto digan. Involucran a los ancianos y juntos deciden qué es lo que se debe hacer. Vemos también que en estas reuniones hay una representación general, no se limitan a un grupito, ¿no? Es toda la iglesia de Jerusalén, todo, entendiendo que ahí debe haber muchas congregaciones ahí. Y además, también con representantes de Antioquía. eh, es, son los pastores de Jerusalén con una representación también de Antioquía, que concernía pues a toda la región de Siria. Eh, Vemos justamente que estos muchos pastores buscan cuidar a la iglesia buscando un consenso, ponerse de acuerdo. Y en este acuerdo, en este consenso, ellos disciernen la dirección del Espíritu Santo. En este caso, bajo la dirección del Espíritu Santo, ellos defienden la integridad del Evangelio, concluyen de que no es necesario imponer la circuncisión, la ley, el Evangelio es suficiente para traer salvación, pero también buscan guardar la unidad de la iglesia, que no se divida un grupo, los gentiles y los judíos, ¿no? Ahora, para entender esto, la importancia de esto, desde una perspectiva histórica, es que eh, esta decisión va a ser profundamente importante, va a ser impactante hasta no saber cuánto para el futuro del cristianismo, porque lo que esto hace es darle al cristianismo las alas para que crezca y se desarrolle como una religión independiente del judaísmo. Fíjense, si los apóstoles hubiesen concluido, es necesario circuncidar a los gentiles y decirles que guarden la ley, entonces hasta el día de hoy pasaría lo que pasaba inicialmente, que es que el cristianismo sería considerado una secta dentro del judaísmo. Porque realmente pues es el guardar esta ley de Moisés lo que distingue al judaísmo. Y si el cristianismo hace lo mismo, entonces sería pues una rama.
del judaísmo. Eh, pero los apóstoles toman una decisión diferente. Dicen que no es necesaria para los gentiles. Esto va a abrirle las puertas a los gentiles y finalmente la iglesia se va a llenar de gentiles, a tal punto de que ya para el día de hoy, y ciertamente para ya finales del primer siglo, la gran mayoría de los creyentes ya no eran judíos, sino eran gentiles, eran gentiles. Y esto resulta en que ya el cristianismo eh, se puede identificar como una religión diferente al judaísmo. Y eso le da, pues, como digo, las alas para crecer de manera independiente y pues llegar al crecimiento al que ha llegado, pues ahora en que ser la religión más grande de todo el mundo. Para esta conferencia de muchos pastores, un solo rebaño, este concilio de Jerusalén también va a sentar un precedente importante en el que se nos muestra de que la iglesia tiene que ser gobernada por el consenso, por el diálogo de todos sus pastores. La iglesia se tiene que mantener unida predicando la misma fe, a pesar de que está repartida por diferentes partes. La única manera en la que se puede hacer eso es si los muchos pastores trabajan juntos para defender la doctrina y mantener a la iglesia unida. Y volvemos acá, pues, una vez más a esta imagen de los doctores, médicos, especialistas, que con la responsabilidad de cuidar a la misma persona que se ve aquejada por males en diferentes partes de su cuerpo, necesita que estos diferentes médicos, diferentes especialistas, compartan lo que saben, dialoguen y presenten un tratamiento unificado, consistente para esta persona, para que esta persona pueda estar bien de salud y pueda recuperarse. Entonces, un poco así lo que vemos nosotros en este primer caso de el Concilio de Jerusalén. El día de mañana, lunes, ya debo yo estar con ustedes de manera presencial. Lo que vamos a ver es cómo, a pesar de que la iglesia en el segundo siglo va a pasar por cambios importantes y su misma forma de gobierno va a ser alterada, el principio de muchos pastores, un solo rebaño, colaboración de los diversos pastores de la iglesia por el bien de toda la iglesia, va a seguir guiando eh, a la iglesia, al liderazgo, y le va pues a ayudar a sobrellevar los retos del segundo siglo. Pero eso ya queda para el día de mañana, así que esperamos estar juntos. Le doy las gracias por su atención y nos despedimos en este primer día con una oración. Así que le invito a que me acompañe, Padre. Te damos las gracias por tu palabra, por el testimonio no solamente de los apóstoles, sino también de los ancianos después de ellos y después de las generaciones posteriores. Te pedimos, Señor, de que nos ayudes a entender lo que estamos viendo, no solamente que lo entendamos en su contexto, sino que podamos ver las implicaciones que tiene para nosotros en el presente. Señor, ayúdanos, nos encomendamos a ti, danos un buen descanso esta noche y te pedimos que nos traigas juntos el día de mañana para continuar esta conferencia. Te lo pedimos confiados en nuestro Salvador suficiente, Jesucristo, Hijo de Dios, único mediador entre Dios y los hombres. Amén. Hermanos, gracias por su atención y esperamos vernos el día de mañana de manera presencial. Bendiciones.